a quien esté escuchando. Recuerdo haber escuchado varias veces esos dos nombres juntos, Ana y Karenina. Esa historia que prometía tener todo tipo de emociones. Esa historia donde una mujer es la protagonista de todo. Algunos podrían decir que es una obra revolucionaria por ello. Otros que solo es el inicio de ese arquetipo de la femme fatal. Quizás sea parte de ambas. Quizás no sea ninguna. Es una mujer que siente, que experimenta, es un personaje como cualquier otro, que tiene contradicciones, que tiene problemas. Eso es lo que pude ver cuando tuve el libro entre mis manos y sobre todo cuando lo leí. Es una realidad que ese libro ha sido de las mejores cosas que me ha traído el tiempo presente. Mucho tiempo libre y muy pocas oportunidades de salir me dieron el tiempo de por fin leerlo. Una novela como pocas. Yo la había comprado hacía muchos años. De no equivocarme, creo que fue a principios del año 2016. Entonces creía que podía leer cualquier libro sin tener complicación alguna. Solo que también tenía muchas otras cuestiones, sobre todo eventos sociales y muchos otros libros en los cuales pasar el tiempo. No lo leí, quedó al resguardo y en compañía de muchos otros volúmenes que fueron empolvándose. Pensando el clásico, cuando tenga tiempo, que nos solemos decir los lectores al comprar un libro y aplazarlo. Y siento que lo cumplí. Cuando por fin tuve tiempo lo leí. No lo había leído pese a todo. Incluso me gusta el no haberlo leído en días anteriores, en tiempos en los cuales salió, ya que mi volumen, el ejemplar que yo tengo, tiene la portada de alguna película. Y no lo he visto, ya que ni le he puesto mucha atención, ni le he encontrado de manera fácil en ninguna plataforma que yo tenga contratada. Quizás pronto la suban, o me quede con la duda para siempre. Como sea, el motivo por lo que esto es importante es precisamente porque queda como un recuerdo, como un testigo y una prueba fiel del tiempo en el cual lo compré. Es testigo de mi falta de tiempo, de su propia condición y de su propio contexto. Una cuestión bárbara el haber esperado tantos años para así poder leerlo. Por otro lado, me parece que se complementa en su totalidad con la otra obra clásica de la literatura rusa, que nos suena a nosotros como occidentales, la de Crimen y Castigo, que también he leído en este periodo. Juntas, de hecho, primero leí Ana Karenina y después leí Crimen y Castigo. Esto con el fin de tener un contexto parecido, que es cierto, ocurren en la misma ciudad, con la misma gente, hablando que no hay un cambio tan profundo y tan fundamental en el pensamiento, puesto que los años son sumamente cercanos. Estas dos cuestiones me parecen importantes, tanto la del contexto en el cual fueron escritos, o más bien en el cual se desarrollan, y el contexto en el que yo los leí, porque en el contexto en el que yo los leí, que los convirtió en los libros que a mí me gustan, que los convirtió en esos libros que fueron compañeros, que fueron amigos, que fueron testigos de los cambios, en ese contexto, creo que fue el propicio. Aunque me parece, es cierto, que el libro de Crimen y Castigo bien me pudo haber acompañado en otro momento. Pero bueno, eso será en otra emisión. Sin embargo, Ana Karenina se presentó ante mí como un bálsamo, como una tabla en el mar, como un chaleco salvavidas. Se presentó a mí con toda esa literatura que tiene, con toda esa magia, con todo ese contexto, con todo el entramado de pensamientos en el cual nos insertamos cuando sus personajes empiezan a hablar y a convivir, cuando vemos a Ana Karenina viviendo esa vida, cuando vemos al esposo de Ana Karenina, al amante de Ana Karenina. Se nos presentan como seres llenos de pasiones. Incluso se ve una dicotomía entre el marido de Ana Karenina y Ana Karenina, porque la mismísima Ana Karenina incluso lo llega a decir en algún punto, hubiera deseado que se enfrentara a su amante en vez de esa actitud mezquina de simplemente dejar que se vaya. Y digo, una fuerte parte y un fuerte componente de esta serie, de esta saga, este culebrón prácticamente que tienen estos tres personajes, es esa parte. Es a Ana Karenina hablándonos directamente, es ver la psicología incluso,
aunque no del todo, ¿no? O sea, ver las emociones más bien de los personajes, ver cómo se desarrollan, es maravilloso. Y creo que fue el gran compañero de los mejores que pude haber elegido para compartir durante este tiempo. Porque me parece que en estos días de encierro, en estos días en los cuales uno pues no sale por diferentes motivos y si tienes la fortuna de no poder salir, el haberme enfrentado a un volumen tan grande y tan vasto, tan rico de emociones, tan rico en descripciones, como lo fue el caso de la carrera de caballos en las cuales participan Gronsky, al menos así está en mi traducción, Gronsky decide que va a participar en una carrera de caballos con obstáculos, para lo cual consigue una yegua pura sangre. Esa parte es lo que le da un carácter más real a esta historia, porque Gronsky no solamente es el héroe mítico, sino que Gronsky es una persona que realmente tiene problemas. Durante esa carrera de caballos intenta ganar, intenta levantarse en contra de todo, pero acaba cayéndose de la yegua, porque la yegua se atora, o no recuerdo exactamente cómo ocurre. Pero el caso es que la yegua acaba con serias heridas, por lo cual es mejor terminar. Queda muy dolido, puesto que la yegua era una posesión, pues si bien es un animal, era una posesión que quería mucho, era una posesión que le encantaba tener. Y retomando un poco ese punto, una parte tan positiva de haberlo leído en este tiempo tan convulso, en este tiempo tan oscuro que muchos aún sufrimos, en la mayoría de partes lo seguimos sufriendo, es el hecho de haber podido ver a unos personajes reales, a seres humanos, a seres con contradicciones, a seres con problemas, a seres que se pelean, que sufren, que sienten, que lloran, que gritan, que saltan, que viven, que vibran, a seres humanos reales. Es poder ver a personajes que esto desde la técnica están excelentemente construidos. ¿Por qué? Ana Karenina parece creíble, Gronsky parece creíble y todos los demás parecen creíbles. Si bien el volumen de este libro es bastante abrumador, abusando también un poco del tiempo en el que lo leí, me sentaba yo durante horas enteras a leerlo, y lo leía, y lo leía, lo ponía sobre de mi atril, incluso lo llegué a utilizar, para que se den una idea de las fechas en las que estuve leyendo esto, para grabar un video de TikTok en el cual explico algunos pequeños trucos sobre cómo leer un poco más rápido. Lo colocaba yo en mi atril, en la mesa, y simplemente me sentaba a leer, a devorar página tras página, historia tras historia, momento tras momento, porque sabía que era el momento para leerlo, porque yo sabía que si había un punto en mi vida en el que tenía que leer a Ana Karenina era en ese. Porque siempre está este pretexto estúpido de no tengo tiempo, este pretexto estúpido de después que lo lea. Y por fin tuve el tiempo. Ya no tenía ningún tipo de pretexto para no estar leyendo a Ana Karenina, así que me puse a hacerlo. Y lo leí, lo devoré, lo gocé incluso como compañero, como amigo, como alguien que estuvo allí de alguna manera para mí en esos tiempos de encierro, en esos tiempos en los que no, pues en los que no hay tanto contacto social. Pude contactar con personajes que están escritos desde hace muchos años y con personajes que siguen vigentes, de manera triste o de manera afortunada, no lo sé, pero siguen vigentes. Quizá esa inmortalidad del arte se la debamos sobre todo al escritor y sobre todo a la técnica, porque es una técnica sumamente bien pulida, es una técnica hermosa, es una técnica que me duele no saber leer en la lengua materna y no haberlo podido leer sin la ayuda de un traductor. Pero esa técnica lo hace completamente inmortal, completamente temporal. Si bien uno necesita posicionarse en la época y en el contexto, si bien uno necesita entender que en esa época todo era muy diferente, uno sigue encontrando cosas. Yo mismo ahí leí retrotopías en las cuales se habla sobre personas, sobre estudiantes, que dicen que antes eran mejores. Tal y como pasa al día de hoy, que mucha gente cree que algo solo por ser antiguo era mejor de lo que ocurre ahora. X cosa, ay, es que eso antes era mejor y no, o no lo sé, porque tampoco lo viví lo de antes. Y desde ahí, desde ese punto, se habla acerca de los estudiantes, del respeto que se les ha de profesar, del respeto que ellos han de profesar hacia los demás. El papel del estudiante tiene incluso un par de párrafos interesantes, puesto que nos lo describen. Y van a eso, a las retrotopías, a la romantización del pasado. Y me parece que un libro que tiene tantos años sigue estando vigente y sigue siendo bueno.
y creo que he pasado la prueba del tiempo de manera muy positiva. La película no la he visto, pero quizás es buena o quizás mala, entonces yo no la puedo recomendar. Lo que sí puedo recomendar es el libro. Recomiendo totalmente a Ana Karenina. También recomiendo, cosa aparte, otra canción, una llamada Señora Bonita. Yo la he escuchado con Julio Jaramillo, es totalmente recomendable. Y también que se den una vuelta por mi blog en el cual yo ya escribí una reseña que de hecho se titula Señora Bonita, en la cual me pongo a hablar de esta novela, esta obra magnífica y esta obra tan genial que agradezco haberla podido leer. Entiendo todos los peros y todo lo que se puede decir sobre este tiempo, pero yo agradezco haber podido tener tiempo para leer a Ana Karenina, entre otras muchas obras que por fin leí. Le doy las gracias por escuchar esta grabación a quien escuchó hasta acá. Es muy placentero para mí volver a hacer esta segunda temporada de un proyecto que me emociona tanto. Y poco a poco vamos creciendo y poco a poco seremos más. Muchas gracias por escuchar. Esta temporada tendrá más episodios que la anterior y las entregas serán, si los tiempos corren de manera idónea, de manera diferente y probablemente sean 2 por semana, pero no prometo nada por diversas otras ocupaciones que tengo. Lo que sí habrá al menos es una entrega por semana.